silencio nunca desean que enmudezca. Cancele eso. ¿Cómo puede un episodio de Picard gustarme tanto? Toma, porque es una copia de Charlie X. El segundo episodio de Picard 3 tiene más o menos la misma estructura del segundo episodio de la serie original. El protagonista acoge en su tripulación a un muchacho que le recuerda a él mismo de joven. Por distintas razones, este chico supone una amenaza mortal para la nave. Y al final hay que tomar una decisión. ¿Entregamos al chico a los que vinieron a buscarlo o nos hacemos responsables de las consecuencias de comportarnos como seres humanos? Esta aventura de acción sigue siendo igual de entretenida, pero curiosamente esta semana he sentido lo contrario que en el arranque de temporada. Me identifiqué más con Raffi y Shaw. Shaw es un personaje nuevo que nos han pintado como un borde desagradable, pero entiendo que prefiera salvar 500 vidas a costa de las de Picard y Riker. Uno es un ex-Borg sintezoide, a lo mejor no es más que la copia de un hombre ya muerto, y el otro es un predecesor que mintió y se aprovechó de sus influencias para usar su nave como taxi. Por mucho que los fanáticos de la nostalgia lo abucheen, entiendo a Shaw. En cuanto a Raffi, sus responsabilidades como detective espacial la llevan a un punto de no retorno, porque su exmarido la pone ante el dilema: ¿prefieres hablar con el gángster sospechoso o con tu hijo? Y Raffi no es que elija hablar con el gángster sospechoso, pero se queda callada. Si te fijas, es la decisión contraria a la que toma Picard en la secuencia final. Hay una dualidad entre los temas de la trama A y la trama B. La cazarrecompensas que quiere quedarse con el joven Jack es una villana de opereta más propia de la serie original que de esta era moderna. Me agrada mucho. Primero porque hacía falta frescura en esta etapa oscura tan supuestamente realista. Y segundo porque como no te piensan explicar sus motivaciones hasta dentro de quién sabe cuándo, qué menos que, mientras tanto, hacértelo pasar bien a un nivel visceral. El momento que más me gustó del episodio 2 está en la escena donde ilustran el funcionamiento de los inhibidores de teleportación. Tenemos The Next Generation muy endiosada, pero en aquella serie lo habrían explicado todo con 10 segundos de tecnocháchara. En cambio, en Picard ejecutaron la escena de un modo más apasionante. Jean-Luc está pegando unos cachivaches en las esquinas y cuando le preguntan qué hace, Jack empieza a ser transportado por los malos. Entonces Picard acaba de ajustar el último y Jack se salva. Si ya sabes cómo funcionan los inhibidores, te emociona, y si no lo sabes, lo aprendes en un segundo y te emociona. Es lo mismo que hacen en la fuga del calabozo. No sabes para qué sirve el dispositivo de Jack hasta que lo usa. Sirve como sorpresa y avanza la historia. Además, la escena de los inhibidores tiene su eco en otro momento emocionante. Los buenos llegan al rescate, no los pueden transportar, y los héroes se quedan en plan: ¿pero por qué no nos pueden transportar? Y ya dicen: ¡ah, por los inhibidores, transporte! Y se salvan porque los destruyen a tiros en el último segundo. Habrá quien critique este lapsus y le parezca que muestra demasiada torpeza por parte de un almirante, un capitán y Jack Tiberius Crusher, pero yo sé que en situaciones de estrés no piensas bien, así que para mí este descuido les da más humanidad. También está espectacular la parte donde los malos agarran el Crusher móvil con un abstractor y lo arrojan contra la USS Titan. Pero la única razón por la que nunca lo habían hecho en Star Trek es porque no tenían efectos tan buenos. La extraordinariamente inesperada revelación de que el hijo de Picard era el hijo de Picard remata la escena final. Todas las interpretaciones son maravillosas, incluida la de Amanda Plummer, que se permite ser una exagerada y le funciona. No obstante, en líneas generales, este episodio también me deja frío en cuanto pienso un segundo. ¿Por qué Picard 3 puede parecer que se siente trekkie? Porque en lugar de hacer como Discovery, que hacía fotocopias de películas de los años 80, Picard hace fotocopias de grandes clásicos de la etapa Kirk. Es otra vez el hijo de Kirk y Carol Marcus metido dentro de una mezcla de Charlie X y La ira de Khan. El episodio anterior repetía la premisa de la temporada 1, además de la cantina y los amotinamientos de Star Trek 3. En el momento en que lo estás viendo, ni te das cuenta ni te molesta, pero en cuanto terminan los créditos con musiquita nostálgica, piensas: ¡anda, que me la han vuelto a colar! ¿Y por qué volvemos cada semana? Porque queremos enterarnos del chisme. ¡Ah! Así que el Jean-Luc y la Beverly cuando Nemesis estuvieron nemesiando.
¡Qué calladito se lo tenían! Y el Jean-Luc, mientras tanto, matando en un diálogo a Javan para quedarse con su mujer. Ya, qué interesante.